Fe es una palabra que todos conocemos, pero muy pocos entienden. La devoción por alguna deidad ha sido una característica humana desde los tiempos errantes de nuestra especie. La adoración a potencias y elementos. Actualmente, el politeísmo se reserva a un sector muy particular del mundo, principalmente en el Oriente. El resto de la población es monoteísta en su mayoría y con todas las vertientes que eso implica. La deidad Constantina y Hashem son los seres mayormente adorados. La iglesia fundada sobre los hombros de Pedro por el Nazareno predomina en gran parte del continente americano y el mundo hispanoparlante en general. Enfundados con una trinidad sagrada y la figura solar mesiánica representada por una cruz. El catolicismo es una de las religiones con mayor número de mitos a su alrededor, pero es menester aclarar que no todos los portadores de sotana predican la bondad. Existen algunos que rinden culto a seres del bajo astral escondidos detrás de la cruz. Samael, en uno de tus videos anteriores, hablaste sobre cultos y sectas. En este, mencionabas la complicidad de algunos religiosos obrando para el adversario. Te escribo este relato, ya que soy seminarista y puedo constatar aquello. Te pido mantenerme en el anonimato. Estudio en el Bajío. Las distintas órdenes sacerdotales que componen la iglesia tienen estatutos propios, así como campos de estudio cuya finalidad se apega a los intereses de la orden y sus dirigentes. Las distintas ciencias sociales, médicas, literatura, etimología, teología, y sí, demonología es parte de esto. La fe es puesta a prueba al estar en estos terrenos intelectuales. Descubrir la historia escrita con sangre por la Inquisición, y su razón es uno de los estigmas dentro de la Madre Iglesia. Sacerdotes seducidos por el poder que ofrecen los caídos, idolatría y paganismo disfrazados de devoción. Culto a personajes elevados a conveniencia con fines políticos, pues cabe mencionar que el cristianismo nace como una necesidad de control a las tribus mesiánicas de Judea, a petición de Constantino, y esto puede ser probado desde las cartas paulinas. Bien, mi amor por Yeshua, como le conoces, es puro y leal, y no puedo negarme a los hechos en cuanto a la manipulación sectaria que anida en las esferas altas del poder. La corrupción de la figura eclesiástica permitió abusos atroces en nombre de Dios, violando el tercer mandamiento escrito en Deuteronomio 5:11. No tomará el nombre de Dios en vano, haciendo alusión a Hashem como le llamas, Yeshua, y el Ruach HaKodesh, o como se conoce, Espíritu Santo. El primer año dentro del seminario fue el más pesado. Conocí a un padre que trataremos como Luis. El padre Luis estudiaba a fondo demonología. Era un erudito en la materia. Su vasto conocimiento de los caídos era muy impresionante. Incluso se podía ver la admiración que les tenía en su discurso, especialmente de Belial. Ese fanatismo con el señor de la violencia era espeluznante. El señor Belial nos otorgó la facultad de superarnos personalmente. El guardián del orgullo. Grandes figuras históricas reverenciaban al príncipe de la oscuridad para lograr sus metas. Él habló con nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Intentó salvarlo de ese destino. Esa noche, recorrí el seminario en busca de agua. Era menester cruzar por la habitación del padre Luis para llegar a dicho sitio. Una ola de voces venían desde su cuarto. Una luz tintinante se asomaba tímidamente, insinuando una iluminación de velas. Sombras difusas se paseaban al interior. Quizás se trataba de alguna reunión. En la oscuridad del pasillo pude observar a otros 3 jóvenes seminaristas. Se veían sorprendidos de verme. Buenas noches, hermano. ¿Todo bien?, reparó uno de ellos. Sí, hermano, estoy sediento. Sigue el pasillo hasta llegar al cuadro de San Martín y dobla a la derecha. Enseguida encontrarás un dispensor de agua, para que no tengas que bajar hasta la cocina. Gracias. Les vi entrar al cuarto del padre Luis. Me pude percatar que estaba solo al momento de abrir la puerta. Entonces, ¿esas voces de quién eran? ¿Y esas sombras? La vida religiosa debería ser un aliciente espiritual. Esa cercanía con Dios Hashem, tan íntima, es algo que muy pocos podemos experimentar. La seductora imagen de los caídos
permeaba en las mentes de los jóvenes seminaristas a través de las enseñanzas del padre Luis. Mi preocupación crecía conforme las sombras rondaban de manera más desinhibida por los rincones del lugar. Voces guturales, con intenciones macabras, hacían eco en la oscuridad de los pasillos. No cabía duda que la santidad del sitio había sido transgredida por la avaricia, la opulencia y los placeres que estos demonios proveían a sus adeptos. Los aposentos del padre Luis ya no eran suficientes para celebrar las reuniones paganas. La capilla era ahora un escenario de rituales hechos a nombre del violento príncipe. Cánticos en latín entonados al unísono resonaban por las noches, mientras sus cínicos asistentes se ufanaban de su herejía. Me era algo inconcebible que la imagen del Nazareno fuera una mera fachada que cubría los propósitos reales de esas jornadas satanistas. Durante el día, las clases se daban de manera regular. Los que estábamos fuera de la congregación creciente del padre Luis éramos excluidos de las actividades sociales generales. Se nos negaba el acceso a la biblioteca con el argumento de que un grupo de estudio estaba llevando a cabo una encomienda de la arquidiócesis estatal. La gravedad de esto recaía en que era verdad. El mentor del padre Luis era un arzobispo, aquel enfundado entre seda y oro, coronado e investido en la figura sacra, usaba a la madre iglesia como medio de propaganda interna. Reclutaba a los ambiciosos, esos sedientos de poder, a gente con perversiones que podrían sonrojar a Giles de Rice, lo que eran unas sombras errantes entre esos pasillos, se convirtió en apariciones sólidas nocturnas. Se acercaba la vigilia de resurrección, una de las creencias más sagradas y pilar fundamental de nuestra creencia, cuando Yeshua regresó a la vida tras haber dado su vida por nosotros. Los preparativos eran extenuantes. Habíamos pocos seminaristas entregados a las mandas bíblicas. La mayoría dormía por la mañana. Era la única hora en donde esas sombras y apariciones aminoraban sus rondines, exceptuando la capilla. Ese lugar tenía un aire macabro. Desde que entraba, sentía la pesadez en el ambiente. Los símbolos sagrados estaban colocados de manera burlesca. Eran exhibidos en una tónica ornamental. Dentro del confesionario había una figura vigilante que seguía los pasos de los visitantes. El atrio olvidaba la palabra de Dios en Ezequiel 42:14. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que aquí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán con otros ropajes para poder acercarse al pueblo. El oficiante vestía los ropajes sacros durante todo el día, a manera de afrenta divina. Las apariciones tomaban mayor fuerza en el lugar. Las paredes de los cuartos amanecían con marcas de garras atravesando sus dimensiones. Era como vivir en una vieja casa embrujada habitada por demonios. En el patio del seminario, figuras humanoides merodeaban asustando a los excluidos de la doctrina del caído. A 4 noches de celebrar el miércoles de ceniza, preparábamos la hoguera para quemar los ramos y palmas del año anterior y así celebrar la ceremonia. Otros 3 seminaristas y yo estábamos a cargo de la encomienda. Antes de quemar los ramos y palmas, son consagradas con agua bendita y aromatizadas con incienso. Mientras llevábamos a cabo este ritual, las sombras y figuras humanoides se congregaron a nuestro alrededor. Sus voces dejaban ver su evidente molestia ante aquellos símbolos sagrados, pues nosotros los portábamos con fe y orgullo. Hermanos, al parecer, los caídos no están a gusto con nuestra tarea. No importa, hermano. Cumplir la palabra de Dios es nuestra principal función en este mundo. Proteger la santidad de la doctrina cristiana. 2 de los seminaristas rociaban los ramos
mientras otro hermano y yo ahumábamos los restos en oración. Esas sombras circundantes se redujeron en nuestro espacio. Éramos como unos campistas rodeados por una manada de animales hambrientos acechándonos, y el fuego de la hoguera era nuestro único refugio. Este mismo dibujaba los contornos oscuros a nuestro alrededor. Podíamos ver a esos seres oscuros arrojando piedras a nosotros y maldiciendo. Los dos hermanos que portaban el agua bendita sudaban mientras rezaban. De vez en vez, vertían agua a sus costados para ahuyentar a esos demonios, mientras que entre el humo del incienso se traslucían rostros infernales descarnados. A pesar de estar seguros de nuestra fe, el terror nos invadía. No podía entender la ausencia de Dios en su propio semillero. Sentía mis piernas ser arrastradas hacia atrás. Mi espalda era el blanco de golpes y rasguños. Mi compañero veía su mirada enrojecida por la sangre brotante de su frente. Heridas expuestas en su rostro eran evidencia de los ataques en su contra, mientras mis otros compañeros sollozaban entre rezos y plegarias. Pude notar al grupo del padre Luis, expectando nuestra desgracia con una sonrisa. Disfrutaban en demasía nuestro suplicio. Alentaban a sus amos como perros meneando sus colas celebrando todo. No sé cuánto tiempo pasó antes que la voz del padre Luis interrumpiera a estos infernales sicarios. Muchachos, entren al seminario. Tenemos que hablar sobre la organización de la misa que viene. Las sombras que circundaban comenzaron a internarse y perderse entre las paredes. El patio retomaba su extensión y la oscuridad cedió. Entramos a la capilla repleta de adeptos del 666. El padre comenzó diciendo: Hermanos, sabemos que las fechas cercanas mesiánicas van a ser celebradas por algunos. Debemos encargar estas responsabilidades a nuestros queridos hermanos disidentes. Necesitamos mantener las tradiciones. ¿Era posible que los fariseos apóstatas dirigieran nuestra madre iglesia? Cada día era más peligroso ser un hombre de fe en este lugar. Las noches eran campos de batalla espiritual. Cada una fui despertado por gruñidos debajo de mi cama. Escuchaba reptar a estos inmundos por el suelo. Podía verles posarse en mi silla, observándome fijamente, buscando intimidarme. Mi cuerpo evidenciaba la ira de estos demonios. En mis sueños podía ver sus rostros, sus burlas y sus agravios. Esto era algo ininterrumpido. Se sabían bienvenidos en el seminario, pues el padre Luis empezó a extremar su devoción. Las veladas de adoración celebradas en las capillas ya no eran suficientes. Ahora eran en el patio mayor del seminario. Los asistentes invitados ocultaban sus rostros bajo túnicas, resguardando en el anonimato sus aberrantes comportamientos, pues muchos de ellos pertenecían a altas esferas de poder, tanto políticas como sociales. Asimismo, varios de ellos eran los que financiaban estas orgías de herejía, y era evidente que no querían ser vistos o expuestos de alguna manera. Al calor de las misas, el padre Luis invitaba a los espectros a unirse a la fiesta herética. A simple vista, la congregación se multiplicaba entre etéreos y tangibles, pues cabe destacar que todos ahí eran demonios, tanto humanos como caídos. Todo era algarabía y placeres mundanos. Mujeres eran invitadas, con fines de proporcionar placer a los asistentes. Sus cuerpos fungían como dispensadores de fluidos corporales usados en sus ritos oscuros. La violencia que ejercían las sombras sobre ellas era algo difícil de presenciar,
pues estos espectros rozaban la piel de estas mujeres dejando huellas carmesí tras su paso. Moretones y gritos acompañaban estas jornadas. Las risas de esos seres se podían escuchar junto a las alabanzas al Señor de la violencia. Su nombre era poco pronunciado. No era necesario, pues el rito era una invocación continua a su ser. Su presencia crecía a medida que las cosas tomaban tintes extremos entre los celebrantes paganos. Yo me preguntaba en ese momento, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no temen recibir un castigo por las lacerantes conductas a nuestra fe? ¿Será que nuestro Sagrado Padre ejecutará medidas punitivas sobre estos apóstatas? Sabía que el verdadero infierno estaba tras los muros del seminario, no la metáfora del fuego eterno fulgurando sobre los malvados. Se trataba de un refugio para moradores del Averno, en cuyo interior daban rienda suelta a sus deseos. Los adoradores de estos seres pueden llegar a ser más despreciables que sus homónimos espectrales. Las sombras no ejercían tanta violencia como los humanos. Las cosas se salieron de control una noche antes del domingo de resurrección. Pese a que las Pascuas se oficiaron de manera regular, el padre Luis planeó un rito a nombre del violento. Describir de manera gráfica lo ocurrido esa noche podría ser muy traumante. Digamos que el padre Maciel habría estado complacido y orgulloso por los banquetes juveniles servidos a estas bestias. Yo, oculto entre los rincones del seminario, vi con terror cómo desfilaban los mandos de seguridad pública, en cuyos rostros se veían sus ansias de llegar. La gente encargada de proteger inocentes proveían de víctimas a los asistentes. No puedo creer la brutalidad humana que se alberga en las mentes enfermas. Solo puedo mencionar que los asistentes llevaron en sus estómagos la esencia de esas pobres almas infantiles, junto con niñas no mayores de 15 años, que fueron consumidas en su totalidad por estas bestias en una celebración infernal. El carmesí húmedo en la sotana del oficiante era escalofriante. Su mirada empoderada demostraba cuán satisfecho y embriagado de poder se encontraba. Hermanos, a nombre de nuestro señor Belial, esperamos que los banquetes servidos hoy despierten sus almas en el fuego eterno para complacer a nuestro Señor, y que sus vidas extintas llenen de placer a nuestros hermanos incorpóreos. Sabemos que el Hijo del Señor pronto vendrá a guiarnos a una nueva era de prosperidad y opulencia. Así que sigamos agradando al Señor, y Él nos continuará bendiciendo con sus dádivas. Esa noche, la celebración se extendió hasta los primeros rayos de sol. Los asistentes poco a poco abandonaron el seminario. Los disidentes fuimos obligados a limpiar el patio después de aquella orgía de perversiones satisfechas. No podré olvidar jamás los gritos de dolor, combinados con cánticos y risas. Mi fe tambaleaba por semejante situación. Mientras la misa del domingo era oficiada por el padre Luis, guardé mis cosas en una pequeña maleta y decidí dejar todo atrás. Me dirigí hacia el Ministerio Público con el afán de denunciar lo ocurrido. Entrando en ese recinto, observé un cuadro con uno de los asistentes de la noche anterior. Era evidente que no podría hacer nada. Denunciarlo mediáticamente sería inútil. Miembros de los medios de comunicación, entre dueños y actores públicos, se servían del mismo plato que el padre Luis. Afortunadamente encontré en un sacerdote amigo mío el refugio que necesitaba para huir de ese seminario en el Bajío mexicano. Al día de hoy ese padre oficiante es un obispo y su influencia sectaria creció brutalmente. Estos demonios disfrazan su maldad
y usan a nuestra Sagrada Madre Iglesia para sus fines. Tengan mucho cuidado de asistir a ceremonias religiosas fuera de los templos de adoración, sobre todo cuando se trata de congregaciones opacas. No les extrañe ver espectros, sombras y figuras grotescas rondando en sitios supuestamente santos. Ahí anidan las peores bestias del Averno. Pueden escuchar sus risas entre los pasillos. Afortunadamente son una minoría infiltrada en las filas del Señor. Recuerda que Dios Hashem está en cualquier lado, que su espíritu, mientras sea invocado con fe y amor, estará ahí. Todos somos sus hijos, pero debemos cuidarnos de los que por elección adoran a los seres siniestros detrás de una cruz. Y es así como llegamos al final de este relato. Agradezco a quien nos lo hizo llegar por medio del correo. Si tienes alguna historia que te gustaría que contase, por favor házmela llegar por este medio. El correo se encuentra en la descripción de los videos. Si te gusta el trabajo que hago, simplemente reacciona, comparte y suscríbete al canal. Te recuerdo mi nombre, yo soy Samael. Y escúchame al caer la noche.